Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 14 de febrero de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org. Helga, desde la última vez que hablamos, hubo dos acontecimientos importantes que están dando forma a un debate estratégico mundial, aunque ese debate está siendo suprimido en Estados Unidos y Europa. Pero estos son la amenaza inmediata de una agresión israelí, la ofensiva en Rafah y luego, en segundo lugar, la entrevista realizada por Tucker Carlson con el presidente ruso Vladimir Putin. Así que vamos a empezar con Gaza. Mientras Netanyahu está escalando en Rafah, Jason Rose de la organización de LaRouche produjo un documental sobre la solución de LaRouche a la guerra de 3/4 de siglo entre Israel y Palestina, centrado en el brillante trabajo de tu difunto esposo en el plan Oasis. La idea de Lyndon LaRouche trasciende la realpolitik y la geopolítica, mostrando que la verdadera paz duradera requiere actuar sobre la base de profundos principios filosóficos, como los que identificaste en tu importante memorándum sobre los 10 principios. Ya que acabamos de reconocer el legado de Lynn en el 5º aniversario de su fallecimiento el 12 de febrero de 2019, creo que sería muy útil escucharte para crear un verdadero movimiento de paz. ¿Qué piensas sobre la solución LaRouche? Creo que la situación en Gaza, especialmente en Rafah, alcanza un punto de dimensión absolutamente increíble y de potencial catástrofe humana. Las FDI ya han iniciado algunas acciones militares en Rafah que han provocado la muerte de un gran número de personas, pero la espada de Damocles de que se produzca una verdadera intervención masiva pende sobre el destino del mundo, y por ello creo que es extremadamente importante que el gobierno sudafricano ayer mismo realizara otra intervención solicitando una acción urgente por parte de la Corte Internacional de Justicia para que se actúe sobre la base del artículo 75.1, que establece la disposición de que se requieren medidas adicionales para intervenir. Ahora, la semana que viene, del 19 al 26 de febrero, habrá una revisión en cualquier caso sobre las demandas de la Corte Internacional de Justicia y preguntarán qué han hecho Israel y otras naciones para prevenir el genocidio. Y, desgraciadamente, ha ocurrido lo contrario. No hubo prevención, sino de hecho una escalada. Así que vamos a ver qué pasa ahora, porque por lo que yo sé, si la Corte Internacional de Justicia emite un fallo basado en esta petición más reciente del gobierno sudafricano, todo vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU y tienen que hacer algo, y si eso no funciona, se va a la Asamblea General de la ONU. Creo que esto es correcto. Se trata de una situación increíble y por eso lo mejor que podíamos hacer y podemos hacer, aparte de movilizar a la gente y pedir un alto al fuego inmediato y asegurarse que la gente sea consciente de la necesidad, porque los principales medios de comunicación en Alemania y la mayoría de los políticos hacen como si nada de esto hubiera ocurrido. Siguen hablando del derecho de Israel a defenderse, dejando completamente de lado el fallo provisional del Tribunal Internacional de Justicia y la horrenda situación en Gaza, donde más de 30,000 palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos y están bajo los escombros y quién sabe qué más. Así que hay una completa desproporcionalidad, incluso si se dice que Israel tiene derecho a defenderse. Ha ido mucho, mucho más lejos de tal cosa, pero los políticos y los principales medios de comunicación lo ignoran. Y si la gente no supiera lo que está pasando,
Podrías perfectamente escuchar la televisión y leer los periódicos y no enterarte nunca de lo que está pasando. Eso es lo que realmente es escandaloso. Pero eso no va a durar porque la valiente acción del gobierno sudafricano que está observando la población mundial de la mayoría global es el motor en este momento. Así que lo mejor que podíamos hacer, dadas las circunstancias, era reactivar la propuesta de Lyndon LaRouche que ya había hecho en 1975. Es decir, que la única manera de cómo se puede traer la paz a la región del suroeste de Asia es a través de tener un desarrollo económico masivo. Y dado que se trata de una zona desértica, todo tiene que empezar con cantidades masivas de agua dulce nueva, lo que requiere construir canales desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto y el Mar Rojo, y luego utilizar la desalinización de esta agua salada y luego usar eso para el desarrollo de la agricultura, la infraestructura y la industria, y hacer de toda la región uno de los jardines florecientes de la agricultura, la silvicultura, y por lo tanto crear las condiciones para la mejora masiva de todos los habitantes de la región. Yo realmente les instaría a todos los interesados que nos ayuden a distribuir este video del Plan Oasis. Es un video de 14 minutos y ya está doblado a muchos idiomas: alemán, español, italiano, francés, sueco y muchos otros idiomas. Y ayúdennos a distribuirlo, porque creo que si inundamos la zona, por así decirlo, donde todos los interesados en todos los países vecinos del suroeste asiático, si todos supieran que esta es la manera de resolver la situación y crear un verdadero orden de paz basado en la idea, y esta no es una idea nueva. Ya en 1967, el Papa Pablo VI escribió una encíclica que se llamó Populorum Progressio, en la que dice: el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Y es la idea de que no es posible una paz duradera a menos que haya un desarrollo económico que mejore tanto las condiciones de vida de todos, que tengan un incentivo para detener las hostilidades y pasar a una era de cooperación. Así que por favor vean este video, que está muy bien hecho y les da una visión real de cómo podría ser esta región en un periodo de tiempo muy corto. Si algunos países donantes se decidieran y dijeran: necesitamos un plan de desarrollo integral para todo el suroeste asiático, y esa es la única esperanza que veo para evitar que esta situación se convierta en un conflicto regional de mayor envergadura, que podría incluso derivar en una guerra nuclear global. Así que hay motivos de sobra para intervenir y ayudarnos a difundir este video lo más ampliamente posible. Háganlo llegar a sus parlamentarios, congresistas, funcionarios electos, concejales, alcaldes, y creemos un verdadero movimiento para el desarrollo basado en la idea de que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Un simpatizante de Suecia escribió sobre su apoyo a la nueva iniciativa sudafricana y lo importante que es, pero también señaló que tú dijiste que Estados Unidos podría evitar más matanzas si tan solo Biden cortara los fondos a Israel y exigiera un alto al fuego, y pregunta: ¿qué se puede hacer para que eso ocurra? Creo que hace falta que haya mucha más acción de la que ya se está llevando a cabo masivamente en Estados Unidos. Hay varias organizaciones por la paz que exigen exactamente eso. El ejemplo más reciente es el de Veteranos por la Paz, que acaba de hacer una petición oficial al inspector general del Departamento de Estado de Estados Unidos para que investigue la ilegalidad de los envíos de armas a Israel.
usando básicamente el argumento del Tribunal de la Haya, según el cual enviar armas a algo que el tribunal considera un genocidio plausible es obviamente completamente ilegal. Y dado que Estados Unidos no solo tiene una gran población judía, sino también una gran población árabe e islámica, si muchas organizaciones apoyaran la iniciativa de los veteranos por la paz y naturalmente apoyaran el plan Oasis, podría crearse un ambiente en el que Biden, que tiene que estar preocupado por el impacto de todo esto en la campaña electoral, podría verse inducido a detenerse. Ahora, hablando más sobre la situación de Gaza, tenemos de Svetlana. ¿Cómo sería posible eliminar las intervenciones de Londres y Washington, que en las últimas décadas han matado literalmente toda esperanza de desarrollo en toda la zona del Oriente Medio? ¿Cómo podría hacerse? Creo que cuanta más gente lo discuta, mejor. Acabo de ver que Jeffrey Sachs hizo una nueva lista exigiendo la creación de un nuevo comité Church en el 50 aniversario del comité Church de 1975, que sí investigó las actividades ilegales de la CIA. Y creo que este tipo de cosas, porque debe haber remedio a la anarquía en la que nos estamos hundiendo. Así que creo que cuanta más gente haya que esté provocando un debate público que se ha convertido en algo casi peligroso tenerlos en el occidente actual. Pero un debate sobre el hecho de todas las políticas de la élite neoliberal de la región transatlántica han fracasado por completo y les salió el tiro por la culata. Y debe haber un debate al respecto. Por ejemplo, ¿lograron algo las guerras intervencionistas en Oriente Medio? ¿Beneficiaron los intereses de Estados Unidos o de los británicos? No, causaron la muerte de millones de personas, pero la influencia de Estados Unidos en el suroeste asiático y de los británicos en realidad ha disminuido drásticamente. Así que no le convenía a Estados Unidos hacer esto. Del mismo modo, ¿logró el régimen de sanciones contra Rusia lo que se proponía? ¿Arruinó a Rusia como siempre exigía Baerbock? No, no lo hizo. Está arruinando a Alemania en grande. Pero la economía rusa es la más fuerte de Europa ahora mismo, así que tampoco funcionó. Y podría decirles más, logró usar el dólar como un arma, lo que se suponía que debía hacer, a saber, contribuir a la ruina de Rusia. No, llevó a la desdolarización en la que muchos países comercian ahora en su propia moneda nacional. Así que creo que cuanta más gente empiece a plantear estas cuestiones, porque obviamente hasta ahora la élite no ha dado muestras de ser capaz de reflexionar sobre el fracaso de sus propias políticas. Creo que eso es una cosa. Y la otra cosa que creo que es igual de importante, o quizá incluso más, es debatir la alternativa, discutir las opciones, que sería tan fácil, y realmente quiero decir muy fácil, remediar la situación si consiguiéramos que los países occidentales cooperaran con los países de la mayoría global. Se está produciendo un cambio tectónico que ya está teniendo lugar y es irreversible. Es solo que algunas de las élites occidentales han sido completamente ignorantes e indiferentes porque piensan que son tan hermosas y tan buenas y que nada podría pasarle a su arrogancia. Pero la realidad es que el mundo ya se ha movido en una dirección completamente diferente. Tenemos a los BRICS, tenemos al BRICS Plus. Hay 22 países del sur global que han solicitado volverse miembros del BRICS. 40 más han expresado su interés en hacerlo. Así que ya existe una tendencia
en la que la mayoría mundial se está yendo en la dirección de crear un nuevo sistema económico. Y la única manera que veo de que evitemos una catástrofe es que consigamos que los países europeos e incluso Estados Unidos abandonen la confrontación geopolítica y digan, tenemos que cooperar. Y creo que hablar sobre eso y discutir la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en la que llevamos trabajando ya casi 2 años para difundir esa idea, tomemos esos 10 principios que he sugerido como base para el debate y tengamos un diálogo entre periodistas, entre grupos de expertos de las universidades, porque creo que estamos realmente ante un reto. ¿Somos la especie creativa que puede evitar su propia destrucción? ¿O estamos condenados a ser como los lemmings que van al precipicio y saltan? Yo creo que no, pero hace falta que mucha gente tenga el valor de participar en el debate, que trabaje con el Instituto Schiller y podemos hacer mucho. Helga, tengo una pregunta más para ti sobre la política de Biden hacia Israel y debo decir que hemos recibido muchas preguntas específicamente sobre esto. Charles escribe, parece obvio que Joe Biden está intentando ganar un premio Oscar fingiendo tener problemas con Netanyahu por la agresión contra los palestinos en Gaza, pero parece un intento de ganar tiempo, como hizo Angela Merkel con los acuerdos de Minsk. ¿Cree él que así se apagarán las llamas de la oposición? Bueno, si piensa eso, que naturalmente no lo sé, seguro que se equivoca, porque esta situación en Gaza y en Rafah en particular, esta gente no tiene a dónde ir. Cuando Baerbock de manera tardía acude de nuevo a Israel para decir ahora, oh, debe haber un corredor seguro. Bueno, ¿un corredor hacia dónde? No queda nada. Egipto se ha negado a permitir que los palestinos sean conducidos al Sinaí porque no quieren tener otra bomba de tiempo e incluso amenazaron con que cancelarán el tratado de paz con Israel si hay un intento de arrojar a la gente al Sinaí. Así que no hay lugar a donde esta gente pueda ir. No puedo ni siquiera imaginarme cuán asustados y qué tan desesperados están estos casi 1.5 millones de personas que están muriendo de hambre. Y hay autores como Chris Hedges, que ganó el premio Pulitzer, y antes que él, Jan Ziegler, que fue el primer relator especial de la ONU sobre el derecho a los alimentos, describieron en detalle cómo la gente se muere de hambre y que es la peor tipo de muerte porque los órganos comienzan a consumirse y todas las funciones se detienen una tras otra y es una catástrofe absoluta. Pero esa catástrofe es lo que están sufriendo los palestinos en Rafah ahora mismo. Así que no hay manera de deshacer esto. Lo único que se puede hacer para remediarlo es aplicar inmediatamente el plan Oasis, celebrar una conferencia de paz global sobre Oriente Medio, adoptar la solución de los 2 estados y después lograr el desarrollo económico. Y si todos los vecinos ayudaran y otros países del llamado norte global, realmente se podría empezar a mejorar la situación muy rápidamente, pero requiere una movilización masiva de mucha gente, incluyéndote a ti. Están escuchando a Helga Seppler-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller, y estamos discutiendo los acontecimientos de la semana pasada. Pueden enviarnos sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Cambiemos ahora de dirección para analizar la situación en Europa y en Alemania en particular. He recibido varios correos electrónicos en los que se expresa el enojo por el debate de los funcionarios del gobierno alemán que dicen que se necesitan otros 100
100,000 o 300,000 millones de euros en el presupuesto de defensa para, cito, disuadir a Putin, cierra cita. Uno de estos correos dice, estos funcionarios no deben haber oído la respuesta de Putin a Tucker Carlson sobre Polonia, donde hizo la pregunta, ¿por qué invadiríamos a Polonia? Otra persona pregunta, ¿a quiénes se dirigen los neoconservadores en la próxima conferencia de seguridad de Múnich que van a impulsar esta misma línea de expansión militar? Y luego otra pregunta, ¿los alemanes son realmente tan estúpidos? Bueno, por desgracia, solo cabe decir que los alemanes contemporáneos parecen haber perdido la capacidad que tenían las generaciones anteriores, que al fin y al cabo produjeron muchos pensadores, poetas, inventores, filósofos. Alguna vez se llamó a Alemania el pueblo de los pensadores y de los filósofos y de los poetas. No queda casi nada de eso y creo que al menos una buena parte de la población ha perdido la cabeza. No puedo decirlo de otro modo. Naturalmente no son todos, porque al mismo tiempo hay grandes manifestaciones de agricultores, transportistas, panaderos, de trabajadores calificados que luchan por su existencia. Pero creo que ahora mismo hay una psicosis que se ha desatado en Alemania que es absolutamente increíble. Por ejemplo, ahora hay este nuevo truco y puedo afirmar que es un truco muy peligroso, que es la idea de hacer un llamado para que haya armas nucleares en Europa, tal vez incluso en Alemania. Después de que el expresidente Trump hizo un comentario, creo que el sábado pasado, el 10 de febrero, en el que dijo que si él fuera presidente y un país de la OTAN no pagara la parte completa de los pagos del 2% a la OTAN, entonces básicamente no solo no vendría a la defensa de algún país, sino que alentaría a Putin a hacer lo que quiera o alguna formulación como esa. Esto ha causado una gran protesta y ahora varias personas están pidiendo que se construyan y establezcan armas nucleares en Europa, entre ellas la principal candidata de los socialdemócratas al Parlamento de la Unión Europea, Katharina Barley. Incluso la alta representante del complejo militar industrial en Alemania, la diputada del FDP en el Bundestag, Strack Zimmermann, está diciendo que esto no tiene ningún sentido porque aparentemente tiene un poco de conocimiento sobre el campo, al contrario que la señora Barley, y dice que esto llevará mucho tiempo porque no se puede simplemente poner algunas armas nucleares a lo largo de la frontera. Hay que desarrollar la industria, las capacidades. Esto requiere capacitación y 10 años más o menos. Y entonces algunas personas, y no quiero mencionar sus nombres porque es muy ridículo, dicen, ¿quién debería entonces controlar el botón nuclear? Tal vez deberíamos tener una maleta que vaya de una capital a otra para que haya una rotación de responsabilidad sobre quién aprieta el botón. Ahora, la gente que está hablando de este tema de una manera tan frívola, creo que debería ir a un psiquiatra y se debe diagnosticar seriamente si tiene un problema, porque ya estamos sentados al borde de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos dos crisis, una alrededor de Ucrania y la otra en el suroeste de Asia, que pueden salir mal en cualquier momento. Y creo que cualquiera que en estas circunstancias intente presionar a Alemania para que apoye a armar a Europa con armas nucleares, en primer lugar, ha olvidado la historia. ¿Realmente quiere que los alemanes tengan armas nucleares? Creo que es mejor que todo el mundo se haga escuchar, que aunque Alemania se ha comportado relativamente bien en las últimas décadas, la sola idea de que Alemania, con la culpa que definitivamente tenemos como carga histórica, con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en particular,
Creo que los vecinos de Alemania y toda Europa harían grandes protestas ante esta idea y ni siquiera les culparía por ello. En segundo lugar, Alemania firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y para la no proliferación de armas nucleares. Y eso es bueno. Las armas nucleares deberían prohibirse por completo, abandonar el desarme nuclear que hace un tiempo era un asunto serio. Es una locura. Las armas nucleares que podrían llevar a la aniquilación de la especie humana deberían prohibirse. Y ya hay al menos 50 países que han firmado un tratado para prohibir las armas nucleares por una muy buena razón. Porque si alguna vez se utilizaran en cualquier escala y no hace falta utilizarlas todas, creo que si se utiliza el 10% de ellas, se tendría un invierno nuclear durante 10 años y eso sería el fin de la vida humana. Así que la gente que está impulsando esto en esta situación, mientras no hay ninguna propuesta diplomática, no tienen ninguna visión para poner fin a la guerra, solo hablan de más armas y más armas. ¿Por qué? Porque el complejo militar industrial tiene la ganancia. Y hay que tener en cuenta que tanto Scholz como Habeck acaban de decir que quieren hacer que el complejo militar industrial alemán sea competitivo en el mundo. Ahora bien, se trata de ideas realmente equivocadas a las que deberíamos oponernos rotundamente y decir que lo que necesitamos no es una nueva militarización, sino una solución diplomática a todos los problemas. En la era de las armas nucleares, la guerra no es una opción y eso debería estar claro para todo el mundo. Y creo que la necesidad de que mucha gente se pronuncie al respecto es muy clara. Helga, tenemos una respuesta a lo que mencionaste antes. Es de Harry Smith. Él dijo, la disposición de la Unidad para la Paz de la Asamblea General de la ONU permite por mayoría simple la autoridad legal y el deber de usar la intervención militar para detener los crímenes contra la humanidad, si el Consejo de Seguridad no cumple con su deber. Así que creo que está confirmado que tenías razón al decir que iría a la Asamblea General de la ONU. Mencionaste la declaración de Trump sobre la OTAN. Tenemos una pregunta de un bloguero que dice, ¿qué opina de los comentarios del expresidente Trump sobre la OTAN? De que si los países de la OTAN no gastan más para defenderse, no cuenten con el apoyo de Estados Unidos si los atacan. El bloguero escribe, aunque estoy de acuerdo con su desprecio por la OTAN, me decepcionó. No dijo nada en la declaración sobre las provocaciones de la OTAN contra Rusia. Bueno, no creo que la declaración sea muy útil porque ya se ha visto lo que ha desencadenado en términos de respuestas realmente locas. El problema es que ahora hay gente que habla de la necesidad de contar con una nueva arquitectura de seguridad europea que incluya a Rusia y Ucrania. Y creo que es un buen primer paso en la dirección correcta, pero no creo que sea suficiente porque el conflicto no es europeo, el conflicto es mundial. Se tiene una OTAN global, está el ascenso de China, que algunos consideran la amenaza absoluta a su posición en el mundo. Y si no salimos de este pensamiento geopolítico, creo que la Tercera Guerra Mundial será inevitable en un futuro no muy lejano. Los europeos están pensando ahora, incluso Alemania, en enviar un convoy de flotas, en enviar todo un grupo de barcos al Pacífico, obviamente con el objetivo de enfrentarse a China. Y eso es ir absolutamente en la dirección equivocada y por eso estoy plenamente convencida de que tenemos que llegar a un debate sobre cómo salir del dilema. Como personas razonables, como representantes
de la única especie dotada de la razón conocida en todo el universo hasta ahora. No deberíamos ser capaces de superar algo que está amenazando nuestra propia extinción, y creo que la forma de verlo es usar la paz de Westfalia como modelo, porque en aquel momento se puso fin a 150 años de guerra religiosa, porque todos los participantes se dieron cuenta de que provocarían su propia extinción si continuaban la guerra, y no quedaría absolutamente nadie para disfrutar de la victoria. Y esa es una motivación que debería llevarnos a la mesa de negociaciones. ¿Y por qué no tener una comisión exploratoria o representantes de los diferentes países, quizá diplomáticos retirados, quizá personas que tengan sentido de la importancia de este asunto, y empezar a discutir cómo remediar realmente la situación? En la paz de Westfalia, en Münster, se tardaron 4 años en resolver todas las cuestiones territoriales y de otro tipo. Y puede que se tarde un tiempo en resolver todas estas cuestiones detalladas y demás. Pero si la intención general es establecer un nivel superior de la razón, de desarrollo común, ya escribimos esta propuesta en el 2014, cómo la nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial, que es la propuesta detallada de cómo desarrollar todos los continentes a través de la infraestructura, cómo conectarlos todos a través de túneles y puentes, y cómo utilizar la idea del desarrollo económico conjunto de todo el mundo como base para la paz. Si se parte de esa intención de que se quiere llegar a una solución que beneficie a todos, sin excepción, entonces se pueden empezar a discutir los detalles, los intereses de seguridad de unos y otros, y se llega a un plan integral. Estoy absolutamente segura de que esto se puede hacer, pero requiere que algunas personas valientes den un paso al frente, como los diplomáticos retirados que tienen la experiencia de cómo llevar a cabo este tipo de discusiones, y entonces creo que podemos encontrar una solución. Así que por favor, vean el plan Oasis como una parte integral de esta propuesta del puente terrestre mundial, y entonces tendrán el camino para saber cómo pensar en ello. Creo que la otra cosa es que la gente debe descargar tus 10 principios, que es ejemplo de cómo funciona esto como un principio real de estadismo. Está disponible en la página de larushpu.com/Spanish. Helga, tengo una última pregunta para ti de Jeremiah, que pregunta: ¿no podemos desenmascarar a los belicistas como partidarios del colonialismo? ¿Qué ha sido del compromiso estadounidense de promover el bienestar general? Bueno, tú mismo has respondido a tu pregunta. Debemos desenmascararlos. Hay algunas personas en Estados Unidos de Pax Christi y otras organizaciones que ya están haciendo acciones civiles directas, pacíficas, acciones no violentas contra los mercaderes de la muerte, el complejo militar industrial. Los campesinos se están manifestando contra los carteles, y si miran las estructuras financieras, van a descubrir que el complejo militar industrial, las instituciones financieras que controlan Wall Street y la City de Londres, y los carteles son la misma cosa. Así pues, de lo que los antiguos países coloniales tratan de deshacerse para siempre, es decir, de las estructuras que les impidieron desarrollarse, que son en gran parte las instituciones financieras internacionales, los carteles y el complejo militar industrial. Son el mismo fenómeno. No son naciones, son estructuras oligárquicas que solo permiten la maximización del beneficio de unos pocos, mientras hacen que la gran mayoría del mundo sea cada vez más pobre, y esa es la estructura que tenemos que cambiar. Helga, hemos visto la mayoría de las preguntas que tengo
Hay algunas que son mucho más largas y quizá podamos responderlas por correo electrónico, pero quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy y por tu claridad y espíritu al afrontar esto. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, manténganse activos con nosotros.